Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel. Yo estaba, hermanos, meditando qué traerles. Y realmente, hermanos, es difícil traer un mensaje de parte de Dios. Humanamente hablando es fácil. Bueno, ni tanto, ¿verdad? Pero humanamente sí. Porque, digamos que ahora con los medios que tenemos y la ciencia tan avanzada y la arquitectura que incluso nos ayuda también para confirmar algunos eventos bíblicos, es fácil incluso traer un mensaje porque se mete uno al internet y agarra un bosquejo y lo da. Sin embargo, yo, hermano, no hago eso. Porque yo creo, hermanos, que el Señor tiene pan fresco para nosotros. Y yo creo que además de eso, Él también conoce nuestras necesidades personales e individuales. Entonces, sinceramente, hermanos, yo no voy a dejar de dar el mensaje aunque vengan pocos. El que no viene se lo va a perder, se lo pierde. Pero gloria al Señor por usted, hermano, que vino y con usted vamos a platicar. Y yo estaba, hermano, estudiando este tema que le titulé el Evangelio. Cuando empecé a estudiar este tema realmente me doy cuenta que es muy, muy extenso. Bueno, de hecho, el Evangelio del Señor Jesucristo es toda la noticia, por decirlo así, que el Señor trajo y que nos compete a nosotros como hijos de Dios. Es decir, el Evangelio es si lo podemos poner de esa forma, es el sistema, es el reglamento que todo hijo de Dios tiene que saber y entender. Entonces, definitivamente que no vamos a cubrir todo el tema, sino vamos a empezar. El domingo voy a seguir hablando de esto, pero hoy voy a sentar algunas bases. Y hermano, para empezar yo quiero decirles que evangelio lo que significa es buenas noticias. Así de sencillo. La palabra griega es evangelion, como usted quiera, es la 2098, la Concordance Strong. Y lo que significa es eso, buenas noticias. Entonces, todo el Antiguo Testamento está literalmente escrito para darnos a entender a nosotros el Evangelio, para darnos a entender a nosotros las buenas noticias. Ahora, ¿quién fue el que trajo esas buenas noticias? Fue Cristo Jesús. Entonces, el autor del Evangelio es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros nos llamamos evangélicos, porque estamos siguiendo el Evangelio o estamos siguiendo las buenas noticias de Cristo Jesús. De ahí es de que somos evangélicos. Y cristianos, hermano, bueno, cristianos se dice porque también somos seguidores de Cristo. Evangélicos porque somos seguidores de su evangelio, de sus buenas noticias. Y cristianos porque somos seguidores de Cristo, es lo mismo. Pero es importante que nosotros entendamos esos términos. Ahora, yo quiero que leamos en Marcos capítulo 1 para dar inicio ya a este tema, entrar de lleno. Y vamos a ver algunas verdades concerniente a este evangelio maravilloso, concerniente a estas buenas noticias. Porque, hermano, una de las cosas que nosotros, y ahorita leemos, una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es que sí hay una diferencia entre nosotros los cristianos. Bueno, cuando me refiero a cristianos, me refiero a los verdaderos. Es decir, sí hay una diferencia entre los verdaderos cristianos, entre los verdaderos evangélicos y las demás sectas.
Sí la hay. O sea, nosotros tenemos que definitivamente tener esa marca. Y no nos tiene que dar vergüenza ni pena decir que somos cristianos o seguidores de Cristo o evangélicos. Quizás cuando nosotros no logramos entender bien qué significa eso, entonces tal vez podemos dudar un poco. Pero cuando nosotros tenemos bien claro qué es ser evangélico y qué es ser cristiano, sí hay una diferencia. No somos católicos. Porque el catolicismo es una secta que está basada en leyes romanas. Por eso el catolicismo se llama católicos apostólicos romanos. Es decir, sus fundadores son romanos y quisieron agarrar a Pedro de colada. Pero no es así. Bueno, no vamos a hablar de la religión esa, sino yo les mencioné eso para mostrar la diferencia. Tampoco somos mormones, porque los mormones son otra secta. Y ellos siguen a un líder humano que murió y está su tumba llena, porque ahí están los huesos de Russell. Tampoco somos masones. O sea, hay más de 4,000 religiones actualmente hablando. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro, hermanos, qué es lo que somos. Somos cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque seguimos a Cristo. Yo hablaba en la radio ahora y decía que un verdadero cristiano es alguien que sigue la enseñanza de Cristo. Si no seguimos la enseñanza de Cristo, somos mentirosos, somos religiosos. Así de sencillo, así de claro y así de tajante. No nada más decir somos cristianos. La mayoría de la gente dice somos cristianos, somos hijos de Dios. Ok, está bien. ¿Por qué? Entonces allá se da cuenta uno que hay mucha tela que cortar. Entonces el evangelio son las buenas noticias que nos trajo el Hijo de Dios. Por eso hay en Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí habla de Juan, pero el versículo 1 dice y clarifica, aclara, confirma de que el evangelio es el mensaje que Jesucristo trajo. Entonces ahora, si poniendo esa base, nosotros entendemos cuán poderoso es el mensaje del Señor. Cuán poderoso es el mensaje incluso que nosotros tenemos que predicar. Y cuán poderoso es el mensaje que tenemos. Por eso el apóstol Pablo dijo una oportunidad, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo eso cuando entendió de dónde venía el evangelio. Entonces nosotros, hermanos, no somos cualquier cosa. Lamentablemente nosotros nos hacemos cualquier cosa porque no hemos entendido realmente quiénes somos. Pero si nosotros realmente viviéramos el evangelio que el Señor nos trajo, el diablo nos tuviera miedo. Pero a veces el diablo no nos tiene miedo, sino se burla de nosotros y nos pone trampas y hace lo que quiere con nosotros. Pero en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda, ¿va? Nosotros vamos a tomar, hermano, esto en nuestro corazón y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a vivir su evangelio, sus buenas noticias. Definitivamente. Ahora, si el evangelio son buenas noticias, si es el mensaje de Jesucristo, y ya establecimos que Él es el centro de la noticia, es decir, que Él es el que trajo esas buenas noticias, entonces ahora, ¿cuáles son esas buenas noticias? Si es tan poderoso, si procede de Cristo y es tan poderoso, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Qué es el evangelio en sí? Ya dijimos que son buenas noticias, pero ¿cuáles son esas noticias? Entonces, ahí es donde ya empieza
la Biblia toda a describir las buenas noticias. Una de las buenas noticias del Evangelio, que valga la redundancia, pero es importante que entendamos, es que el Señor nos trajo perdón. Perdón, pero ¿perdón de qué? Perdón de pecados. Entonces se convierte en buena noticia porque todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 6:23. Y Romanos 3:23 dice que la paga del pecado era la muerte. Entonces nosotros, hermano, no valíamos ni un centavo partido por la mitad. Tanto. No valíamos ni siquiera la mitad del centavo, no valíamos nada. Nada completamente. Entonces, cuando nosotros, hermano, logramos entender eso, de que el Señor nos trajo buenas noticias, es decir, nos trajo una solución para nosotros salir de la muerte. Hermano, cuando uno logra entender eso, uno debería estar en un pie, alabando al Señor día y noche. Ahí es donde cobra sentido todos esos versículos donde dice que en el cielo los ángeles no paran de agradecer al Señor. No paran de alabar al Señor, no se están quejando, no están nada, no están, porque entienden la magnitud del Evangelio, entienden la buena noticia que el Señor nos ha dado. Ahora, Pablo explica y él dice que Dios en su misericordia nos presentó a nosotros esas buenas noticias, aun cuando nosotros éramos enemigos. O sea, mire, hermano, Dios no, si Él no se hubiera presentado, si Él no hubiera venido a traernos las buenas noticias, nosotros no hubiéramos recibido nada de Él, ni lo hubiéramos conocido, pero nos hubiéramos perdido. Entonces Él en su misericordia lo que hizo hizo un plan de rescate, un plan de salvación, inmenso plan. Y dijo, no, yo estos los voy a salvar, pero se los voy a decir. Y les voy a decir cómo lo voy a hacer. Eso es lo que describe el Evangelio. ¿Qué describe el Evangelio? El plan de Dios. Eso es lo que describe el Evangelio. O sea que cuando nosotros empezamos a ver esas noticias, nos damos cuenta que es nada más y nada menos que el plan de salvación para la humanidad. Pero no solo la humanidad, sino también los ángeles. Pero no nos metamos ahí en ese lío. Porque Colosenses dice que en el plan de Dios está reconciliar las cosas de la tierra y las cosas del cielo. Entonces el Evangelio de Dios trasciende esferas celestiales, otras creaciones. Bueno, pero no nos metamos ahí. Claro que hay otras creaciones. La ciencia lo llama extraterrestre, o sea, fuera de la tierra. La Biblia no lo llama extraterrestre, la Biblia lo llama otros seres, otras creaciones. Por ejemplo, hay seres que tienen ojos por dentro y por fuera, eso lo dice Apocalipsis. Hay seres que tienen 6 alas. Hay seres que tienen pies de animales, etcétera. Hay muchos seres, hay seres alados y hay seres no alados. Hay muchas clases de seres. Solo aquí en la tierra hay diferentes creaciones. La vaca no se parece al buey. Bueno, cambiemos ese porque de alguna manera vienen de la misma línea. Pero la vaca no se parece al tiburón, pues, por ejemplo. Son diferentes cuerpos, diferentes creaciones. Solo acá en la tierra. Ahora, el Evangelio las buenas noticias, trasciende esas esferas. Porque Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 dice que ángeles cayeron, ángeles pecaron también. Entonces las buenas noticias es que el Señor, aunque sus creaciones pecamos y le fallamos y aún así todavía le seguimos fallando, la buena noticia es que Él tiene un plan de rescate, tiene un plan de salvación, un plan de redención. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos.
Entonces, sabiendo esta realidad, entonces nosotros entendemos por qué muchos hombres y muchas mujeres no les importó o no escatimaron sufrimiento, incluso en sus vidas, con tal de no ser malagradecidos con este evangelio maravilloso. Porque mire, hermano, es que sinceramente estas buenas noticias no se compara con nada. ¿Qué es lo más grande que usted pudiera recibir? Ronnie, ¿qué es lo más grande que tú puedes recibir? Think about it. Something big. You can receive it. Yeah. Okay, for you. Yeah, pero pongámoslo en el plano terreno. Si alguien viene y te dice, si alguien te dice, Ronnie, te voy a regalar $100 millones. $100 millones. Eso, ¿qué haría yo con $100 millones? Posiblemente. Pero fíjese que cuando comparamos eso con esto, honestamente, yo no sé si usted lo logra ver así, hermano. Yo espero que sí. En serio, yo espero que sí. Pero si no, con la ayuda del Señor, a través de este tema, yo lo quiero llevar ahí. A que logre entender de que aunque 100 millones, si yo tuviera $100 millones de dólares ahorita en el banco, sinceramente, no me quita ni me pone. Sinceramente, yo ya me examiné. Lo único que haría era ya predicar más tiempo y todos los días en la radio. Eso es lo que haría. Me dedicaría más a predicar más la palabra, a estudiar más la palabra, o sea, dedicarme a eso porque ya tendría un income, ya no tendría mucho problema. Pero como dicen por ahí, no es igual verla venir que platicar con ella, ¿verdad? Entonces a veces uno también se llena la boca diciendo yo voy a hacer esto y lo otro, y cuando ya uno puede y tiene el poder de hacerlo, tal vez ya no lo hace. Dios nos auxilie, ¿verdad? Pero por lo menos ese es mi deseo. Y cuando el Señor me los dé, a hacerlo, ¿verdad? Pero eso no es comparable. Me voy a acordar de ustedes. Pero eso no es comparable con las buenas noticias del evangelio. O sea, fíjense que tan grande, pero tan exageradamente grande es el evangelio, que Dios mismo, Él personalmente decidió venir a presentárnoslo. O sea, miren, Él tiene creaciones, hermanos, de autoridad. Por ejemplo, el arcángel Miguel es un ser poderosísimo, servidor del Señor, pero poderosísimo. Tanto así que él es el que pelea con el diablo y lo vence. Estamos hablando de Miguel, poderosísimo, santo, ese siervo del Señor. Pero no le encargó el Señor a él el traer estas buenas noticias. Él mismo personalmente, o sea, cuán grande es, que él no confió en sus creaciones. No estamos hablando de seres humanos. Nosotros, olvídese, nosotros no podemos hacer ni las tortillas. En serio, nosotros no podemos hacer, no podemos hacer ni nada bueno. Entonces, de esa magnitud es el evangelio, que él mismo decidió venir y dárnoslo a conocer. Ahora, ya cuando empezamos a ver la dimensión del evangelio, entonces nos damos cuenta que el evangelio es tan grande que trae muchos beneficios. Entonces ya la Biblia ya lo empieza como a describir
en fases para que de alguna manera nosotros logremos ver la magnitud que hay. Entonces, por ejemplo, en algunas partes dice el evangelio de la paz. O sea que esas buenas noticias nos traen paz. Pero esa es una fase que la tendríamos que desarrollar. Vamos a tener que hablar solo de lo que es el evangelio de la paz. Pero eso es un beneficio. Está, por ejemplo, el evangelio de la gracia, que es toda la buena noticia, pero digamos que nos produce gracia. Y así hay muchos versículos y muchas fases del evangelio. Entonces yo, sinceramente, para empezar a hablar de esto, yo quiero empezar a hablarles sobre el evangelio del reino. Y no vamos a desarrollarlo todo, sino solo vamos a hablar algunas cosas. Entonces, cuando la Biblia dice, por ejemplo, ahí mismo en Marcos capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, aquí el Señor hace su introducción, por decirlo así, a la tierra, hacia la humanidad, y empieza de esta manera, presentando el evangelio del reino. Entonces, como ya miramos qué es evangelio, entonces ahora miremos qué es reino. Reino es un ámbito de gobierno. La palabra reino aquí en este versículo viene de una palabra griega que es basileía, que es cimiento de poder o ámbito de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Para ponerlo en palabras entendibles. He aquí yo, el autor de la vida, hablando Jesús, le dice a la humanidad: yo soy el autor de la vida, todos ustedes están perdidos, pero yo les traigo las buenas noticias de mi gobierno. Yo les traigo a ustedes el reglamento que rige en mi gobierno y lo traigo para que ustedes puedan ser participantes de eso. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora, ¿por qué el Señor empieza así? Porque si nosotros no venimos a Cristo, nosotros estamos en otro gobierno. Nosotros estamos en otro reino, que es el reino de las tinieblas. Nosotros necesitamos entender eso, hermano. Esto es básico. Esta es doctrina básica. 101. Esta es doctrina básica. Nosotros necesitamos entender que fuera de Cristo estamos perdidos. Definitivamente, no hay para dónde, no hay ni uno bueno. Pero ahora viene Cristo y dice: no, yo los quiero cambiar de ese reino, de ese gobierno en donde están, porque ahí están perdidos, ahí están subyugados, ahí el diablo hace con ustedes lo que él quiere. Pero ahora yo les traigo a ustedes a presentarle mi plan, mi evangelio. Les traigo a presentar a ustedes lo que hay en mi reino, lo que hay en mi gobierno. Entonces, no vamos a ver eso, pero hay requisitos para ver ese reino y hay requisitos para entrar a ese reino. Pero lo que sí estamos viendo es que el Señor nos presenta, o sea que hay una oportunidad para nosotros salir de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Entonces viene el Señor y dice: ok, el tiempo se ha cumplido. Como quien dice, antes de mi venida todos estaban condenados. No había solución, no había esperanza, pero ya se cumplió el tiempo donde yo dispuse darles una oportunidad. Y les traigo mis buenas noticias. Les traigo el evangelio del reino. Les traigo las noticias de mi gobierno. Entonces aquí dice de una vez en el versículo 5,
15, perdón. ¿Cómo hacer para poder participar del reino? Pero no vamos a ver eso, pero ahí está. ¿Cómo? Arrepentíos y creed. Esto es paralelo, o lo podemos hacer similar a lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y luego le dice más adelante, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino. No es igual ver y no es a entrar. Entonces el requisito número uno, pero les digo que no ese es el tema, pero entra por el mismo precio. El requisito número uno para empezar a participar del reino del Señor, del gobierno, es arrepentirnos y creer. Y es que no ese es el tema, pero me pica, porque mire, arrepentirse es como que yo voy en esta dirección. Entonces me paro y digo, no, yo voy mal. Pero no solo me quedo ahí, sino digo, yo voy mal, entonces me doy la vuelta y empiezo a caminar en la otra dirección. Ese es arrepentimiento. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a participar del evangelio del reino, de esas buenas noticias que el Señor nos trajo dentro del reino, cuando nosotros nazcamos de nuevo? Cuando nosotros le digamos, Señor, perdona mis pecados, pero ya no quiero volverlos a hacer. Entonces aquí es donde entra, por ejemplo, también lo que el Señor le dijo a aquella mujer que la encontraron pecando en adulterio. El Señor le dice a la mujer, ok, yo no te voy a condenar, te voy a dar una oportunidad porque a eso vine yo, a traerte esas buenas noticias. Este es mi evangelio, pero no peques más. Entonces la mujer estaba arrepentida, hermano, porque estaba ahí tirada. Entonces se le queda viendo al Señor como quien dice, ¿y ahora qué? ¿Si me vas a condenar o no? Entonces el Señor le dice, no, yo no te voy a condenar, pero no peques más. Ese es arrepentimiento. Entonces cuando uno se dispone a arrepentirse y a no pecar más, el Espíritu Santo eventualmente empieza la conversión en nuestro corazón. La conversión pertenece a Él, el arrepentimiento pertenece a nosotros. Nosotros nos arrepentimos y empezamos a caminar diferente de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Y el Señor se encarga de ir cambiando dentro de nosotros las cosas negativas, las cosas malas, pero Él las va a hacer a medida que nosotros no las queramos hacer. Entonces, cuando el Señor dice, llegó el momento en presentarles a ustedes el evangelio del reino, está diciendo, llegó el momento de que ustedes pueden participar de él. Porque el Señor siempre que nos muestra y nos presenta algo es para que nosotros disfrutemos eso y participemos de ello. Por eso son buenas noticias. Ahora, las características que hay en el reino, el carácter, lo que se encuentra adentro del gobierno de Dios, Él nos lo da a conocer. Y una de las cosas que no hay dentro del reino de Dios es enfermedad, dolencia, ceguera, cojera, lepra, sordera y muerte. Esas cosas no hay adentro del reino del Señor, dentro del gobierno. Sí hay afuera. Porque el pecado es muerte, el pecado es enfermedad, el pecado es tantas cosas. Pero dentro del gobierno, dentro del reino de Dios, no hay estas cosas. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que significa es que ese precisamente puede ser nuestro
parámetro, nuestra guía para saber si estamos en el reino o estamos afuera de él. ¿Cómo así, hermano? Es decir, que si nosotros nos decimos ser cristianos, si nosotros nos decimos ser evangélicos, si nosotros nos decimos o decimos que somos seguidores de Cristo y hay enfermedad, dolencia, ceguera, cojera, lepra, sordera y aún muerte, no estamos en el reino. Hermano, entonces no me tengo que enfermar. No, le estoy hablando en sentido espiritual. Ahora, ¿de dónde saqué esto? Mire, yo quiero leer Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y cuando él predicaba estas buenas noticias de su reino, dice que sanaba toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Y Mateo 11, ahí mismo Mateo capítulo 11, versículo 5, dice que los ciegos miran, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, en este pasaje último que leí de Mateo 11, capítulo 5, Juan el Bautista tenía sus dudas de si Cristo era el Mesías y si él traía el verdadero evangelio. Tenía sus dudas. Entonces Juan sí sabía qué era lo que había en el reino. Entonces, por eso le manda a decir a Jesús, por medio de sus discípulos: pregúntenle si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Entonces, cuando el Señor le dice: díganle a Juan que no hay ceguera, que no hay cojera, que no hay lepra, que no hay sordera, que los muertos son resucitados. Entonces Juan dijo: ok, eso me basta, porque entonces sí, ese es el verdadero reino que está siendo anunciado por el verdadero Mesías. Entonces, mire, aquí es donde yo quiero empezar a predicar y de alguna manera dejarle un mensaje esta noche. Las buenas noticias, el evangelio del reino, para nosotros es entender que no hay ahí dolencia. Una de las buenas noticias es que en el reino de Dios, en el gobierno de Dios, no hay ceguera, no hay cojera y no hay lepra. No existe eso. Entonces, la pregunta del $1.000.000 sería: entonces, ¿por qué muchos todavía tienen lepra? Que es símbolo de pecado. Porque muchos todavía están ciegos, que es ceguera espiritual, que no ven las obras de Dios. Y otros sordos, que se les predica la palabra y se les predica, les entra aquí y les sale acá, pero dicen que son cristianos. ¿Por qué pasa eso? ¿No será que todavía no han aplicado el requisito que el Señor pide para realmente disfrutar estos beneficios del evangelio del reino? Yo pienso que sí. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que examinarnos individualmente. Porque dentro del reino del Señor no hay sordera. Vámonos a enfocar en eso, por ejemplo, porque hay 7, dije, va. No, hay 8. Hay enfermedad, dolencia, ceguera, cojera, lepra, sordera y muerte. 7. ¿Por qué hay sordera? ¿Por qué escuchamos el mensaje y no lo entendemos? ¿Por qué escuchamos
mensaje tras mensaje y a veces hasta nos parece aburrido. O se nos sale aquí o nos entra aquí y nos sale acá. Tenemos que ponerle cuidado a eso, porque en el reino otra vez no existe tal cosa. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ver qué es lo que estamos oyendo. Porque oídos tenemos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que está contaminando lo que nosotros oímos de Dios? Por ejemplo, ahorita estamos escuchando la palabra, la vamos a escuchar un rato, ni una hora o una hora, póngale. O lo que venimos a este servicio, venimos y adoramos. Pero ¿qué escuchas en tu casa? En el trabajo, en el carro. ¿Qué música escuchas? ¿Qué voces escuchas? Entonces, ¿qué chistes escuchas? ¿Qué comentarios? ¿Cuál es tu pregunta? Ajá. Puede ser en parte. Sí, es una puerta. Es una puerta. Hay otras puertas. Lo que pasa es que nosotros estamos, definitivamente estamos dentro del reino. Nosotros tenemos que llegar a morir completamente a las cosas del mundo. Pero si nosotros ya estamos en el reino y seguimos, digamos, practicando las cosas que practicábamos afuera del reino, entonces eso va a contaminar las cosas del Señor. Hay un versículo de la Biblia que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, por eso es que nosotros, esta es una noche tal vez para que reflexionemos, no para que nos condenemos, sino que nosotros digamos, bueno, ¿por qué hay sordera? Porque me quiero detener ahí un poquito, ¿va? ¿Por qué no entiendo? ¿No será que porque estoy escuchando esto y le pongo más atención a esto, me concentro más en esto? Ok, si eso es así y nosotros sabemos que estamos haciendo mal, tenemos que cortar con eso. Yo he oído de cristianos que les encanta el violín, el no se quieren más, y eso roba completamente la bendición. Eso roba. Es solo por ponerles un ejemplo. En el trabajo, donde yo trabajo, hay unos, hay un cristiano, hay unos dos, bueno, uno aceptó al Señor la otra vez, pero está tiernito. Pero él solo se pasa escuchando el bombardero, no sé cómo me dijo. Bueno, un programa donde según dicen pasan chistes. Yo la verdad no sé, no lo he oído. Pero digo yo, eso va a dañar. Entonces, pero entendamos que dentro del reino, una de las cosas que el Señor nos enseña en el Evangelio del Reino es que ahí no tiene que haber sordera. Saltémonos a la ceguera. ¿Por qué hay ceguera? ¿Por qué no podemos ver, digamos, las perlas en la palabra? Uno está leyendo y ¡boom! Resaltan las perlas, resaltan cosas hermosas. Porque a veces no entendemos, no miramos. Porque estamos enfocados en ver otras cosas. Puede cambiarlo. Si nosotros entregamos esas áreas, el Señor las cambia. Si nosotros entregamos los ojos, por ejemplo, fíjense que Job hizo pacto con Dios. Si lo podemos usar de esa manera, ¿va? Él dice, yo he pactado con Dios en no ver lo que no tengo que ver. Digamos, él dice, yo no voy a ver la mujer ajena. Entonces, como estamos en este punto, podemos decirlo, si nosotros nos encanta ver pornografía.
Si nosotros nos encanta ver en la calle a la mujer ajena, o viceversa, va la mujer al hombre ajeno. Nuestros ojos están sucios. No vamos a poder ver las cosas espirituales. En la cojera, por ejemplo, ¿hacia dónde nos encaminamos? Quizás aquí no nos deleitamos en la danza, pero sí quisiéramos ir a la disco. ¿Sí me entienden? Ahora, todas esas cosas, todos batallamos con los ojos, con los oídos, batallamos con enfermedades espirituales. Entre paréntesis, eso de la enfermedad. En 1 Corintios capítulo 11 dice que por causa de no examinarnos nosotros y de no ponernos a cuentas con Dios, muchos se enferman. Entonces hay enfermedades aún físicas que son causa de pecado. Es bíblico. No todas y no siempre. Porque no podemos decir eso, ¿verdad? De que ya si alguien se enferma, ya está en pecado, es una maldición. No. Pero sí, en algunas oportunidades sí se da. Entonces, y peor si es seguido o repetitivo, hay que ponerle cuidado. Entonces, tenemos que entender que el Señor nos está diciendo: en mi reino, en mi gobierno, no existen esas cosas. Y la buena noticia es que ustedes pueden participar de no estar ciegos, de no estar sordos, de no andar cojos, sino estar íntegros, siempre y cuando ustedes se quieran regir a lo que yo en mi gobierno establezco. Y ya dijimos que una de las primeras cosas es que realmente nosotros estemos arrepintiéndonos constantemente y que creamos que el Señor puede y está obrando en nosotros. Porque eso es lo que el Señor dice: arrepentíos y creed. Entonces nosotros estamos dañados. Ese es un hecho. Nosotros fuera del Señor estábamos perdidos, ya lo dije. Pero cuando venimos, si entramos al reino, traemos mucho daño adentro. Pero ahora tenemos que arrepentirnos y creer. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer que el Señor está trabajando en nosotros y dejarnos. O sea, no podemos estar dentro del reino y decir: de todas maneras así soy, o así nací. No. O sea, ahí es donde tenemos que poner en acción la fe. Decirle: Señor, me vas a tener que quitar esto. Yo creo en ti, Señor. Pero como decía mi abuelita, hablando y con el mazo dando. Claro, pero había que confesarlos. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor enseña: ¿Él conocía las enfermedades y los pecados de la gente? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero Él se acercaba a la gente y por ejemplo, a alguien que estaba ciego, que tenía problema de los ojos, Él le decía: ¿qué quieres que te haga? El Señor ya sabía que estaba ciego. El Señor sabe que si tenemos problemas con nosotros, el Señor sabe. Pero entonces ahora Él nos dice: ok, la buena noticia es que yo puedo hacerlo. Ese es el evangelio del reino. Pero ahora tú, dentro de mi reino hay sanidad. Dentro de mi reino no hay ceguera. Dentro de mi reino no hay sordera, no hay enfermedad, no hay muerte. Ok, tú ya te arrepentiste y ya entraste. Ahora, ¿qué quieres que te haga? Entonces ahí es donde uno tiene que decirle: bueno, Señor, yo entrego esta área. La entrego. Tengo problema con esto y esto y esto y esto. No lo puedo lidiar. Entonces ya viene el Señor y empieza a trabajar. Por eso el Señor en muchas oportunidades dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor.
En otra oportunidad otro le dice: Señor, si tú quieres, por favor, ¿puedes limpiarme? O sea que la buena noticia de estar en el gobierno del Señor es esa, de que nosotros podemos venir a Él con confianza y no seguir atados. Porque hay mucho cristiano atado dentro del reino, dentro del cristianismo, dentro del evangelio, porque no son sinceros y no son honestos. Les da pena, les da vergüenza confesar sus faltas y sus pecados. Ay, no, y a veces va, porque ahí es donde entra también la administración. Porque a veces uno dice: no, es que yo no le voy a estar contando mis pecados al pastor, pero es que yo también, yo los confieso a mi pastor. Y aunque le dé vergüenza a uno y le dé pena, pero uno tiene que ministrarse, uno tiene que confesar para poder ser limpio. El Señor le dijo a sus discípulos, cuando el Señor resucitó a Lázaro, Lázaro le dijo el Señor a Lázaro, que va a la redundancia: ven fuera. En ese momento, esa es la figura exacta de que cuando el Señor nos llama de las tinieblas y nos mete a su reino. Fulano de tal, ven. Ahí el Señor lo resucita a uno y le perdona sus pecados. Ahora, ya adentro, ya le dice a los discípulos: ahora desátenlo a Lázaro. Entonces ya aquí adentro los ministros desatan a los que entraron, a los que vienen de afuera, que los acaban de resucitar. Otro de esto es la administración. El Señor le dice a los discípulos: yo les tengo que lavar los pies. Entonces viene Pedro y brincó: no, a mí ya me perdonaste. A mí no me vas a lavar tú. Entonces el Señor le dice: no. Si no te lavo, pues no tienes parte conmigo. Pero les dice algo más. Ya, porque Pedro, ya cuando el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces ya Pedro dice: no, entonces mejor báñame. Entonces el Señor le dice: no, tampoco. Ustedes ya están limpios por la palabra. Es decir, todos ustedes yo ya los perdoné. Y ya están aquí adentro en mi reino. Me pertenecen, son mis hijos, son santos, son salvos. Pero tienen necesidad, dice el Señor, de que se laven los pies. Ya no todo el cuerpo, porque cuando estaban en el mundo sí era necesario, van a nacer de nuevo, pum, bautizados de una vez. Pero ya aquí los pies. Y los pies representan el caminar, la vida de uno, que es lo que uno hace. Entonces, aquí adentro en el reino no puede uno quedarse con la boca callada. No puede uno ocultar lo que uno trae, porque si no, no va a poder uno ser ayudado y no va a poder uno ser restaurado. Hay un dicho que dice: los trapos sucios se lavan en casa. No, eso no es aplicable aquí. Nosotros, por eso dice la Biblia: confesad vuestras ofensas unos a otros. Ahora, nosotros sí tenemos que saber con quién nos vamos a administrar, porque no nos vamos a administrar con chismoso tampoco, Porque imagínense, usted tiene una falta y quiere pedir ayuda con otro que es chismoso. Lo va a saber toda la iglesia, lo va a saber todo el pueblo y lo va a poner en Facebook. Entonces ahí, en vez de edificación, de que usted sea libre, le va a echar una maldición. Pero sí necesitamos nosotros, adentro del reino, quitar toda ceguera, toda cojera, toda sordera, toda enfermedad. Qué tremendo esto. Entonces, mire, yo quiero terminar
porque le digo que solo es una pequeña introducción y vamos a seguir el domingo. Entonces, mire, la buena noticia, el evangelio del reino es ese, que Cristo no solo perdona nuestros pecados, sino que nos mete a participar de todo lo que hay en su reino. Y si nosotros seguimos teniendo problemas, Él nos va a limpiar completamente. Pero los requisitos para eso es el arrepentimiento y la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿Será, hermano, que Dios me puede cambiar? Sí. ¿O será que puede cambiar tal cosa? Yo ya, la verdad, ya tantos años, no, ¿cómo que no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, es decir, nosotros tenemos que creerle llorarle al Señor por lo que nosotros necesitamos. Decirle, Señor, si tú ya empezaste, es que por eso dice la Biblia, por eso el apóstol Pablo se preocupaba en explicarles a la gente de que una vez que el Señor empezó la obra, Él la va a terminar, porque es fácil decepcionarse de uno mismo a veces. A veces uno piensa que ya un problema que tenía hace años ya estuvo y de repente resulta. Entonces uno a veces se puede decepcionar. Y uno decir, híjole, no, pues no se puede. ¿Cómo de que no? Ahí es donde hay que creerle al Señor. El que empezó la buena obra, la terminará. Hay unos que se decepcionan fácilmente. Los Gálatas lo hicieron. Los Gálatas empezaron bien, no, yo le creo al Señor y todo muy bonito, un tiempo, pero pasó no sé cuánto tiempo pasó. Pero entonces el apóstol Pablo les escribe, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? Dice una versión. La Reina Valera dice, ¿quién os fascinó? Pero el original dice, ¿quién os hechizó? Que tan fácil os apartasteis del verdadero evangelio y siguieron a otro evangelio. No que haya otro evangelio. Y explica todo ahí. Entonces es fácil. Entonces, amado hermano, estás tú batallando con un área, con un problema, con un pecado. La buena noticia es que el Señor tiene potestad, tiene dominio para ayudarnos, para corregirnos, para instruirnos. Y mientras estemos en vida, Él lo va a hacer con amor, porque la vida es la oportunidad que tenemos para alcanzar la estatura del Señor. Entonces no perdamos el tiempo alimentando y siguiendo haciendo las cosas que nos gustan. No, renunciemos cada día a las cosas que a Dios no le agradan, aunque suframos. Ahí es donde cobra sentido las pruebas. Cuando venga la prueba, digámosle, Señor, gracias, porque esto me va a ayudar a creer más en ti. No reneguemos. Si el Señor nos quita algo, digámosle, Señor, gracias, porque esto me estaba haciendo daño. Pero si lloramos por eso, ahí está nuestro corazón. Ahí está nuestro corazón. Entonces el Señor lo que quiere es quitarnos lo que nos estorba para que nosotros pasemos a otro nivel. Entonces cuando viene la prueba, alegrémonos. No va a ser de gozo, va siempre, porque hasta la Biblia dice, va, que no es de gozo, dice, cuando viene la prueba, pero ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo nos ayuda? Si no viene la prueba, no vamos a nosotros recibir del Señor la bendición, no la vamos a recibir. Vamos a vivir engañados y atrapados con las cosas que estamos atrapados. Definitivamente. Si tienes mucha plata, estás pero feliz. Entonces viene el Señor y dice, no, se la voy a quitar porque yo quiero tener intimidad con Él. Entonces el Señor nos la quita. Y nosotros tenemos dos opciones. Entender que lo que quiere el Señor es, porque como estamos en su dominio, que Él lo que quiere es quitarnos todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, que le quita a Él la primacía. O renegar
y decirle, ¿por qué me quitaste esto? Entonces el Señor, en una de esas el Señor puede hacer esto. Ah, ok, ¿tanto quieres tú lo que te quité? Ok, ahí te va. Pero ya no vas a estar participando de mi dominio. Eso lo dice Romanos capítulo 1, que a veces por la necesidad de uno, Dios lo entrega a lo que uno tanto quiere. Entonces a veces uno puede equivocar las cosas que uno recibe por necedad, por bendición. Uno puede pensar que es bendición y no, es que uno ha sido necio. Es delicado, hermanos, esto es delicadísimo. Pero la buena noticia es que el Señor puede ir cambiando nuestro corazón, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra forma de pensar. Todo eso tiene que cambiar. Nuestros pensamientos se tienen que alinear a los pensamientos de Dios. Nuestros deseos se tienen que alinear a los deseos de Dios. Los sentimientos se tienen que alinear a los sentimientos de Dios. Porque los sentimientos, esas son las entrañas del cordero que se comían en el Antiguo Testamento. Entonces sí existen sentimientos, pero tienen que ser los sentimientos del Señor, no los nuestros. Sí existen deseos, pero tienen que ser los deseos del Señor. Sí existe una voluntad, pero tiene que ser la voluntad del Señor. Hermano, me está diciendo que tengo que morir, entonces que yo no valgo nada. Exactamente. Exactamente. Entonces quiere decir que lo que yo hago no vale. Exactamente. Tenemos que morir nosotros. La idea es que sea Jesús en nosotros, porque nosotros no tenemos facultad de gobernarnos a nosotros mismos. Desde que el hombre pecó, no existe tal cosa. Por eso se pelean los arminianos y los calvinistas, porque unos dicen no tengo libre albedrío y el otro dice sí tengo. La verdad que sí hay y no hay, sí y no. Pero bueno, otro día les explico eso. Entonces orémosle al Señor y digámosle: Señor, te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón. Tú ya me perdonaste, pero yo ahora en tu dominio, yo quiero que tú termines la obra en mi vida, porque yo quiero tu reino. Y eso es lo que el Señor nos pide que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como se hace en los cielos. Entonces digámosle: Señor, que venga tu reino. Pero eso va a significar que nos vamos a someter a ese reino. Si no, no estamos viviendo el verdadero evangelio. Así de sencillo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos, Señor, tu gracia. Porque ese evangelio tuyo, Señor, es un evangelio de gracia. Es un evangelio de paz. Son buenas noticias, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu palabra, a tu voluntad. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, cambia nuestra vida, cambia, Señor, nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, perdona y quita, Padre, todo peso, todo pasado, toda cadena. Quita, Señor, toda ceguera, toda lepra, toda sordera. Quita toda muerte, Señor. Yo quiero participar de los beneficios que hay en tu reino, en el nombre de Jesús. Yo quiero, Señor, participar de lo que hay en tu reino. Por favor, Señor, y yo lo creo. Tú has empezado una obra en mí, Señor, y la vas a terminar. En el nombre de Jesús.